Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Cristina y tengo síndrome de Moebius. Y hoy les quiero platicar de una vez que tuve una conversación con una amiga. Esto fue hace quiero decir que fue como de 6 a 8 meses atrás. Ya para este tiempo vamos a llamar a esta amiga, le vamos a llamar Candy. Ya para este tiempo ya éramos amigas como desde hace un año y creo que en ese año tuvimos tiempo de establecer la relación de amigas y tener confianza y platicar de todo lo que se platica con los amigos. Y creo que eso ayudó a que esta plática de lo que es el síndrome de Moebius fuera más fácil y fuera como orgánico y fuera algo como de solo de plática normal, regular. Entonces, un día estábamos platicando y ella platicaba de sus cicatrices que le han quedado por tener acné y de productos que ella ya había usado y que sentía que le habían funcionado. Y le digo, oh, sí, yo también he usado diferentes productos y tengo cicatrices de mis cirugías y me dice, ¿sabes qué? Te quisiera preguntar, pero no quisiera ser como maleducada o no quisiera ofenderte o que pienses que solo quiero como saber, como solo quiero como el chisme. Me dice, tengo curiosidad, dice, de qué fueron tus cirugías. Y no sé, como que preguntó en una manera donde le podía contestar si quería yo contestar o le podía decir, oye, no me siento gusto hablando de esto, mejor no hablemos de esto ya. Pero como ya éramos amigas y yo sabía que no, como que no le preguntaba por eso del morbo de saber, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te ves así? Le dije, oh, sabes, es que tengo síndrome de Moebius y así nací y me tuvieron que hacer estas cirugías para intentar tener como más movimiento, hacer más expresiones y como que se le miraba el interés genuino de saber qué era el síndrome de Moebius y ya le estaba explicando como que él cómo me afecta, que no puedo como cerrar los labios o hacer ciertos movimientos cuando hablo y no puedo como cerrar los ojos. Cuando cierro los ojos se ve así, cuando parpadeo se ve así y si quiero levantar la ceja, pues no puedo levantar la ceja, porque el síndrome de Moebius afecta el movimiento facial. Y me dice, oye, pero eso de levantar la ceja o cerrar bien los ojos así completamente, como que, dice, nunca lo había notado, nunca le puse mucha atención, dice, porque cuando tú hablas, como que usas tu tono de voz o con tu movimiento de manos o así, como que expresas lo que quieres decir, como que y así te entiendo y pues no es como que noto que no puedes mover la ceja o cerrar bien los ojos o así. Y eso sí me lo habían dicho ya varias veces de que como que no se nota que no puedas levantar la ceja o cerrar bien los ojos, como que no es tan notable y como que así platicando como que no sentí como que ella no estaba como criticando cómo me miraba o como que ella fue muy cuidadosa en preguntar y cómo preguntaba y como que sentí la confianza porque sentía que ella estaba cuidando mucho de no herir mis sentimientos y eso se aprecia mucho porque digo, la gente tiene curiosidad obviamente, pero no es como que puedes ir con alguien que no conoces, que nunca has visto en tu vida y decir, oye, ¿por qué te ves así? ¿O qué te pasó? O, ¿saben? Es algo como que es muy falta de educación. Está bien que la gente tenga curiosidad. Creo que hay una manera de preguntar donde es de una manera educada que la gente no se vaya a ofender o no vayas a como herir sus sentimientos y creo que es importante tratar de preguntar así. Pero con mi amiga Candy le estaba platicando que esto es el síndrome de Moebius y la gente, y le dije, agradezco como tú estás preguntando porque es de una manera muy educada. Y me dice, oh, como que, ¿y cómo es que la gente reacciona cuando te ve? Y le digo, oh, he tenido reacciones como que la gente viene y me pregunta, oye, ¿y qué le pasó a tu cara? ¿Por qué te ves así? Y como que ella no podía creer que la gente de verdad viniera y me dijera sin conocer ni solo, oh, ¿qué te pasó? Como que no lo podía creer. Me dijo como que, oh, qué falta de educación o qué mal educados. Y le digo, es que es la realidad. Le digo, es la realidad así.
hay muchísima gente que como que no le importa y viene y te dice quiere o te pregunta lo que quiere y ya se van y tú te quedas como que, ¿y ahora qué hago? Y no, le digo, no, definitivamente hay maneras de preguntar. Y le digo, y tú lo estás haciendo bien, está perfecto. Entonces ya fue como que la oportunidad se presentó orgánicamente en la conversación así de decir, oye, sí, tenía esta curiosidad y ahora que viene al caso, si te puedo preguntar, quisiera saber más de lo que tú tienes. Y pues ya, sí, estuvo bien. Fue algo que fue, creo que para las dos, un momento de aprendizaje y hasta el día de hoy, Candy me sigue preguntando como si tiene más preguntas de, oye, y no puedes contestar otra pregunta del síndrome de Moebius. Y sí, sí, le digo o le cuento así lo que es o le contesto sus preguntas. Ay, no, creo que sí, en general hay maneras de preguntar las cosas y no creo que esté bien que nada más vayan, que alguien así random venga y te diga, oye, y déjate preguntar esta cosa que así nada más, ¿saben? Como que sí se me hace como de mala educación así hacer una pregunta que no viene ni al caso, que no tiene que ver con nada. Para terminar, creo que eh, algo que vino de esto fue que sí me compartió ella como que, oye, esta crema para las cicatrices se llama así, si la quieres usar. Y sí la he usado y sí siento como que sí funciona. Entonces como que todo eso fue parte de la conversación y fue normal y ya creo que ha sido como que más la experiencia más, no sé si normal o más agradable de tener que explicar qué es el síndrome de Moebius. Entonces, me dio gusto poder compartir con ella lo que era y que ella aprendiera lo que era. Y si ustedes también aprendieron algo o si nunca lo habían escuchado y ahora van y buscan lo que es y aprenden, me da gusto de poder hablar de ello. Y no sé, si quieren aprender más de lo que es el síndrome de Moebius, me pueden seguir en Instagram. Aquí voy a poner el nombre de mi página. Y si quieren seguirme aquí, aprender aquí más de lo que es el síndrome de Moebius, se pueden suscribir y trato de subir videos lo más que puedo. Y sí, si vieron este video hasta aquí, les agradezco y espero que tengan un buen día. Gracias.